Jugar siempre ha sido parte de quienes somos. A través del juego aprendimos a compartir, a competir, a crear comunidad y a imaginar otros mundos. Pero cada generación juega distinto. Donde antes había calles llenas de risas y movimiento, hoy también existen pantallas, consolas y mundos digitales que transformaron la forma de divertirnos. Crecí rodeada de juegos tradicionales como el trompo, el yoyo, la cuerda, las canicas, divertirme mucho en grupos de niños. Hoy en este recorrido quiero que miremos qué impacto han tenido y qué evolución han mostrado hoy los juegos. Por eso decidí hablar con algunas personas de diferentes generaciones y recibir qué opiniones tienen acerca de los juegos. Cómo las tradiciones lúdicas han cambiado en nuestra comunidad y cómo la tecnología ha reconfigurado la manera en que niños, jóvenes y adultos juegan, compiten y se relacionan. Acompáñanos en este recorrido entre generaciones, donde escucharemos las voces que recuerdan el juego de antes y las que viven el juego de hoy, para comprender cómo hemos cambiado y qué permanece en nuestra forma de jugar. Todas estas personas en su niñez disfrutaron de los juegos tradicionales. Hoy en día ha cambiado un poco debido a la evolución de la tecnología. Para este documental hemos contado con testimonios de personas de diferentes índoles, social y cultural, como docentes, campesinos, madres de familia, etc. Bueno, un cordial saludo a todos. Muchas gracias por la invitación a este testimonio. Mi nombre es Jorge Luis. Yo soy docente de básica primaria del sector público. Bueno, me han invitado a que hable de los juegos tradicionales, un poco desde la experiencia como docente y desde mi experiencia personal en la niñez. Yo creo que los juegos tradicionales es algo que pasa de generación en generación. Yo soy testigo de ello en mi escuela. Los niños a la hora del descanso aún practican algunos juegos que yo también viví en mi infancia, ¿cierto? Las canicas, adoran las canicas, es algo que no ha desaparecido, la lleva, el ponchado, muchos otros juegos tradicionales, que en mi caso yo también practiqué en mi niñez cuando estaba en la escuela, con mis compañeritos. Entonces, yo creo que los juegos tradicionales es una tradición que se pasa de generación en generación y que no va a ser fácil que se desaparezca. ¿Qué pasa? Se mezclan con algunas cosas como los juegos digitales de hoy en día y pues estos juegos también hacen parte de las tradiciones. La vida va avanzando y se van incluyendo nuevas tradiciones. Entonces yo creo que todos estos juegos, tanto los digitales como los tradicionales, influyen en la educación de los niños y en un futuro ellos hablarán de todos estos juegos digitales como Roblox, Minecraft. También los dirán que son juegos tradicionales de la niñez de ellos, ¿no? Entonces, sea cual sea, pues yo creo que esto va a pasar de generación en generación y no se va a terminar ese ciclo de tradiciones. Bueno, muchas gracias por este pequeño testimonio. Las formas de jugar cuentan historias de generaciones, de cambios, de tecnologías que transforman nuestras prácticas más cotidianas. Cómo nuestras tradiciones lúdicas han evolucionado y qué permanece vivo en ellas. ¿Cómo eran los juegos de su infancia? Bueno, los juegos de mi infancia, pues
ante todo eran grupales. Recuerdo mucho que acostumbrábamos jugar a la lleva, al escondite, jugábamos a hacer comidita. Por ejemplo, un recuerdo que tengo es de jugar con mi hermana en un árbol de mango, donde hacíamos una casita y ahí llevábamos nuestros juguetes y ahí jugábamos y era muy agradable. ¿Qué recuerdos antiguos conservas? Los recuerdos antiguos, bueno, en ese entonces, pues de mi niñez, era muy agradable compartir con los compañeros, había mucho respeto, existía mucho el diálogo entre nosotros, decidíamos entre todos qué queríamos jugar. Era muy chévere el compartir con los amigos en ese entonces. ¿Qué diferencias han notado en la evolución hoy en día en los juegos que hoy recrean los niños? Pues hay muchas diferencias. Ya no se juega grupal, acostumbran más que todos a jugar en línea. Los teléfonos han alejado mucho de ese tema de entablar una amistad, de compartir, de tener una conversación agradable, de tratar de temas diferentes, dependiendo en la edad que uno esté, pero sí el tema de la tecnología ha alejado mucho el compartir, el divertirse y las experiencias que se tienen de ahora, años ahora, pues son muy diferentes, la niñez. Desde la observación directa en nuestra comunidad, es evidente que el juego sigue siendo un lenguaje universal. Las nuevas generaciones reinterpretan las tradiciones. Algunas permanecen, otras se reinventan. El juego revela quiénes somos y cómo nos adaptamos al mundo que cambia. El juego se digitaliza, se globaliza, pero sigue siendo un espacio de encuentro. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Bulitica, tengo 47 años y soy de Casablanca. Primera pregunta, ¿cuáles eran los juegos más populares cuando usted era niño? Juegos más populares, el trompo, las canicas, jugar al escondite, algo de golosas nos alcanzamos. Segunda pregunta, ¿cómo fabricaban o conseguían los juguetes como el trompo, el yoyo o los carritos de madera? Nosotros mismos los construíamos de naranjo o de café en el caso de los trompos, y los carritos los hacíamos en un material que se llama de un arboloco, el corazón de arboloco. Hacíamos los carritos y le pintábamos las llanticas con colores. Tercera pregunta, ¿qué valores o enseñanzas cree usted que se aprendían al jugar en esa época? Pues digo que valores y enseñanzas que se despertaba como la parte de la mente del ser humano de crear, de aprovechar lo que se tenía al máximo. Cuarta pregunta, ¿cómo se organizaban los niños y las niñas para jugar? ¿Había normas o costumbres? Claro, había normas y costumbres y respeto en relación a los juegos, escondites, lleva, guerras, pero entonces todos niños contra niñas, pues en el sentido de vivir y jugar en armonía. Quinta pregunta, ¿cree que esos juegos deberían enseñarse hoy en día? ¿Qué podrían aprender las nuevas generaciones? Sí, claro, total, de acuerdo, deberían de implementarse, porque es donde se pone a prueba la creatividad de los seres humanos, de integrarnos en la sociedad, porque la sociedad de hoy en día desafortunadamente está muy desintegrada, no hablamos realmente con los demás, no nos integramos. En nuestra comunidad, el juego ha sido siempre un puente entre personas.
Sin embargo, las nuevas generaciones se relacionan con el juego de formas distintas. ¿Qué se mantiene? ¿Qué se transforma? ¿Qué nos dice esto sobre nuestra cultura? Esta actividad final de antropología visual enriquece mi formación como estudiante de artes visuales, ya que me permite entender mejor las tradiciones culturales de la sociedad a través de registros visuales.